buenos días. Buenos días. Bueno, entonces yo tengo el rol de ser moderador, de facilitar el diálogo aquí y de controlar los tiempos. ¿Sí? Entonces sabemos que hay personas que todavía tratando de entrar, que solamente abrieron la puerta a las 8, pero preferimos empezar porque, digamos, el tema es amplio, tienen mucho que contarnos nuestros maravillosos panelistas. Entonces, yo lo primero que quisiera hacer es presentar a todos los panelistas y después dar la palabra a cada una de las preguntas que tenemos. Entonces, quizás voy a empezar en orden desde María Cristina para acá. Entonces, María Cristina Ruiz trabaja en Parques Natural, Parque Nacional Natural. Es socióloga de la Universidad Nacional y tiene una amplia trayectoria en temas de educación y sobre todo educación relacionada con museos, con exposiciones, con divulgación científica. Estaba viendo que ha trabajado también en Parque Explora, en Medellín, en Maloca, en el Museo del Agua, en Quito, en diversos museos, por ejemplo el de Ciencia y Juego de la Universidad Nacional. Y bueno, y ahora estás trabajando con parques naturales en temas de educación, entonces pues me alegro mucho que estés acá y bienvenida. Wilfredo Izquierdo, voy a ver si pronuncio bien el nombre, Sellarín Huamaco, de la comunidad IQ de la Sierra Nevada. Es una persona con una amplia trayectoria en educación ética, pedagógica, en distintas comunidades de la Sierra Nevada. Ha sido coordinador, o en este momento es coordinador de 5 sedes educativas en la sede y en distintas sedes de la Sierra. Y ha trabajado mucho en temas de educación propia y resistencia cultural, y además es líder espiritual. Entonces, bienvenido, muchas gracias por estar acá. Juan Carlos Flores es estudiante y personero estudiantil en el Centro Educativo Nueva Colombia, que queda bordeando el Parque Natural La Macarena. Entonces, y ha estado desde su rol como estudiante, ha estado trabajando en una iniciativa que ellos han promovido, la cual espero que nos cuentes ahora de esa iniciativa llamada Huertas por la Paz, trabajando justamente el tema que nos convoca hoy en este panel, que es temas ambientales y cómo lo ambiental puede estar promoviendo la paz. Tania Milena Santa Cruz también viene de la Macarena, de la institución La Julia. ¿Sí? Ha estado trabajando especialmente en zonas apartadas, en el Meta. Ha estado trabajando también con comunidades indígenas, desde distintos cargos de docente, directivos, también docente de aula. Y digamos, desde su rol ha estado promoviendo estrategias pedagógicas, iniciativas pedagógicas por la paz, también involucrando el ambiente y pues combinando su amor por la naturaleza y por la profesión docente. Bien. Bienvenida. Lidia Malavet, vienes de Honda, Cundinamarca, por eso Tolima. De Honda es Tolima, Y el nombre también del colegio está mal. Bueno, entonces, ¿cómo se llama el nombre? Bueno, mi nombre es Lidia Rosario Malavet Osma. Yo vengo de la bella ciudad de Honda, Tolima. Y la institución que represento se llama Institución Educativa Técnica Alfonso Palacio Rudas. ¿Rudas? Sí. Corrido. Entonces yo básicamente estudié educación especial, terapia de lenguaje y preescolar. En los inicios de mi trabajo, trabajé como directiva de educación especial, pero el programa del Estado lo acabó. Entonces estoy trabajando en aula regular
en la institución que ya les mencioné. Entonces, en el colegio hemos trabajado varios proyectos encaminados a la paz. Entonces, la paz se toma la palabra. El proyecto que vamos a trabajar hoy es Semillas de Paz, hagamos las paces con la naturaleza. Sí, y ahorita nos cuentas de proyecto. Sí. Listo, perfecto. Muchas gracias. Y tengo al lado mío a Gregorio Antonio Murillo, de la institución educativa Cerritos, que queda bordeando el Parque Natural Nucat. La sede rural Buenavista. Sí. Y es docente normalista, licenciado en básicas y ha trabajado especialmente en literatura infantil, en lúdica, recreación. Ha sido docente por más de 40 años y ha sido director de la Casa Cultural Municipal en San José de Guaviare. Entonces, pues también ha estado muy vinculado con estrategias pedagógicas relacionadas con el medio ambiente y temas de paz. Entonces, bienvenido, Gregorio. Entonces, como está organizado el panel, hay 3 preguntas grandes que quisiera que todos pudieran abordar. Y la idea es tener más o menos 4 minutos por pregunta para que nos alcance el tiempo. Entonces, quiero empezar con la primera, que tiene que ver con los daños que ha generado el conflicto armado en la naturaleza. Vamos, aquí en este panel va a ser muy importante la relación entre educación y por la paz y por educación ambiental. Y entonces la pregunta es cómo puede contribuir la escuela a reparar los daños derivados del conflicto armado en la naturaleza y en consecuencia hacia dónde debe ir la educación ambiental para la paz. Quisiera proponer que en esta pregunta fuéramos en esta dirección. Entonces, Gregorio, puedes empezar. Buenos días a todos, a todas, compañeros panelistas, mucha suerte. Quiero iniciar con una reflexión frente al panel de ayer a las 4. Le comentaba a una distinguida persona que hace parte del equipo que vino a Guaviare ayer, al magister Jorge, quien es el encargado de la educación contratada en nuestro departamento de Guaviare. Esos maestros que van a las partes más recónditas de Guaviare. Ubico a Guaviare, un departamento de la parte suroriental de nuestro país, grande en extensión, un poco exiguo en población. Nuestras escuelas quedan muy dispersas y es la contratada que me compete. Ayer le decía a él, yo, hermano, me siento un poco triste porque cuando empezaron a hacer la representación de las secretarías de educación que están en este proceso, llegaron hasta el meta y ahí se devolvieron, no alcanzaron a dañar el Guaviare que quedamos ahí colindando. Yo decía, yo como que no me veo visibilizado, pero mañana es lo primero que voy a hacer. Frente a la pregunta, no podemos dejar de lado las secuelas que ha sembrado el conflicto armado en nuestros territorios y sobre todo con relación al deterioro de nuestro medio ambiente, a la tala indiscriminada de nuestro bosque, a la desaparición por esta situación de las aguas muy significativas para la vida. Nuestro Guaviare fue azotado por unas oleadas que dieron origen a la población de hoy, unos procesos ilícitos, la marihuana, la coca, la piel de tigre y tigrillo, que fue un comercio ilícito. Entonces todo esto sembró una situación muy difícil frente al cuidado de nuestra naturaleza. Luego se vino, las personas que quedaron pensaron y siguen pensando en que la ganadería puede ser el eje fundamental de la economía de nuestro departamento. ¿Y qué hicieron estas personas? Talaron indiscriminadamente nuestra selva,
para hoy estar convertidas en praderas pastoriles para la cría de ganado en forma extensiva, y esto ha llegado hasta la exportación del ganado, situación que deja un poco tristeza porque el mejor ganado se lo llevan para el interior del país y nosotros nos comemos las peores partes, las que tienen huequera, etcétera, etcétera. ¿Cómo la escuela está trabajando esto? Aprovechando la presencia de parques naturales NUCAP, y este año con Sandy, una bióloga que está trabajando con la parte de educación Educapaz, nos hemos metido de lleno. Hace 3 años venimos haciendo con nuestros chicos, decirles que la sede de Buenavista es una escuelita que queda a escasos 15-20 minutos del casco urbano del municipio del Retorno. Somos rurales, tenemos de 0 grado o de transición a 5º, una escuela que estuvo cerrada por espacio de 6 años por la situación de población flotante, y cuando sale todo este proceso que les contaba, entonces las familias se van porque queda un, entre comillas, terrateniente que tiene el poder de comprarle a los demás, y él hace su cadera pastoril grandísima y se queda con todo el terreno, desaparece los obreros, y la escuela fue cerrada por falta de estudiantes. En el 2001, en pleno foco de pandemia, fue reabierta la escuela y reiniciamos con 8 estudiantes. Hoy contamos con 18 niños y niñas. La colaboración muy puntual de Parques Nacionales NUCAP, se llama así esa parte, por lo que estamos en función del medio de, o somos vecinos de los pueblos NUCAP, aunque me detengo un poquito a hablar. Bueno, ya estamos en tiempo, no sé si quieras hablar de eso con las siguientes preguntas, o quieres cerrar la idea, terminar la idea. Bueno, cierro ahí la idea. Nosotros venimos haciendo, desarrollando, implementando un proyecto que se llama Sembrando Algo, y es como los niños les pueden enamorar a la naturaleza, y estamos haciendo un proceso de reforestación con árboles maderables. Ya en otra posibilidad seguiría ampliando. Listo, muchas gracias, Gregorio. Entonces, sí, bueno, recordemos que yo vengo de la bella ciudad de Honda, Tolima. Honda, Tolima es uno de los 17 pueblos patrimonio de Colombia. Es muy atractivo para los extranjeros y colombianos por su historia y por su historia y por sus calles coloniales. Los invito a que visiten a Honda, es hermosísima. El rector mío, Luis Alfonso Plata Jaimes, les envía un saludo cariñoso. Los niños, los chiquis de mi salón y los papitos están muy felices de que vengamos a contar la experiencia de ellos. Entonces, como el tiempo es rapidito, no les voy a contar así mucho de Honda, pero en Honda se da el fenómeno de la vivienda. Honda también evoca mucho romanticismo porque tiene 40 puentes sobre los ríos Magdalena, Gualí y Guarinó, o sea que es una ciudad romántica para que ustedes visiten. En la institución donde yo trabajo hay 1.200 estudiantes. La institución cuenta con 2 hectáreas, o sea, es un colegio bastante grande. Entonces voy a contarles la economía de Honda. La economía de Honda básicamente depende de la pesca, de la economía informal, a muy baja escala la ganadería y la agricultura. No tenemos agricultura en Honda. Todos los productos agrícolas tenemos que traerlos de las ciudades circundantes y de la despensa grande que es Bogotá. Honda no cuenta con agricultura. Tenemos zona urbana y muy poca zona rural. Solamente contamos con 8 veredas. Entonces, desde ahí deriva la propuesta de nosotros, que es Semillas de Paz, hagamos la paz por la naturaleza. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo manejo de basuras, reciclaje. Entonces, de los niños desde la casa y desde el colegio están aprendiendo a clasificar la basura. ¿Qué hacemos? Embellecimiento de zonas.
¿Por qué? Yo estamos trabajando huerta aromática y esta huerta aromática nos desembocó en la huerta productiva. Pero ¿qué es lo importante? Nosotros estamos participando, estamos haciendo un trabajo participativo con toda la comunidad, niños, padres de familia, abuelos, también con las diferentes entidades del municipio. O sea, yo trabajo en la sección cultural Banco de la República, Cor Magdalena, Cor Tolima, Museo del Río, Museo Casa Alfonso López Pumareo, que ahí los estoy invitando a ustedes para que vayan también a Honda a visitar. Estas entidades se han unido a nosotros, a nuestros proyectos. Entonces como estamos, digamos, el de huertas aromáticas, es bellísimo porque estamos recuperando los saberes de nuestros ancestros. Nuestros abuelos van allá, comparten con los niños. Estamos también, digamos, investigando las especies nativas de Honda. Entonces hay especies nativas que ya están olvidadas y que no la hemos vuelto a retomar. Los abuelos son los que nos han colaborado en este proceso. Hemos tenido dificultades, sí, claro. El clima de Honda es de 33 grados centígrados a 40 grados. Hemos tenido problemas con el fenómeno del Niño, sobre todo en la huerta productiva. Pero en ese proceso estamos aprendiendo y vamos ya con la siembra de plántulas. Entonces la propuesta de nosotros es la agricultura para hacer un proceso de paz y convivencia, un proceso de participación con todos los entes de la comunidad, que haya un intercambio de saberes. Bueno, gracias. Muchas gracias. Dani. Muy buenos días para todos. Quiero saber si estoy hablando suficientemente duro allá atrás. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, primero que todo agradecer este espacio porque estamos en un proceso de aprendizaje y de enseñanza y lo que uno sabe nunca es suficiente porque hay personas que saben más que uno y hay personas a las que uno tiene que aprenderles más. Entonces la educación no es un proceso que yo pueda caminarlo solo, sino que siempre tengo que caminarlo de mano de los demás, porque donde vayamos siempre va a haber alguien que nos enseñe algo. Entonces, no les quiero hacer un recuento de nuestra situación ambiental, porque retomo todo lo que dijo el profe. Prácticamente tenemos las mismas problemáticas ambientales y creo que casi en todos los sitios o lugares de nuestro departamento, de nuestros municipios, nuestras comunidades. La institución educativa La Julia está ubicada en una inspección muy pequeña que ha tenido grandes problemáticas sociales, grandes problemáticas ambientales. Nosotros hemos sido foco de violencia, muchísima, corredor de los grupos al margen de la ley, pero les quiero contar que la institución en la que yo trabajo está adelantando un proyecto enfocado a los procesos de reconstrucción de memoria histórica, pero también de conservación del medio ambiente. Entonces, desde la escuela estamos promoviendo la conservación, pero también los procesos de paz y de reconciliación, los procesos de memoria histórica. Consideramos que nuestras comunidades necesitan hacer la transición de dejar de ser una comunidad estigmatizada por la guerra y pasar a ser una comunidad que ve el futuro de sus jóvenes y de su misma comunidad en el cuidado y la conservación del medio ambiente. Por eso nuestra institución inició acciones pequeñas. No son acciones grandes, son acciones pequeñas, acciones individuales, de cada uno, como aprender a reciclar, conocer sus espacios, sus ambientes, conocer las especies que allá habitan, y esas acciones individuales se van convirtiendo en acciones colectivas que generan impacto en nuestra comunidad. Consideramos que, como lo dice el Papa Francisco, vivimos en una casa común, y nuestra casa común, pues yo en mi casa tengo que hacer oficio, no me gusta pero me toca. Yo en mi casa tengo que cuidarla, tengo que tenerla bonita y presentada, pero yo tengo una casa todavía más grande que comparto con todos ustedes.
y es la única que tenemos porque no veo todavía la salida para otro lado. No la veo tan fácil. Entonces, es ese rol de la escuela y es ese rol de la educación de promover la conciencia ambiental, generar en los niños esa idea de que hay que cuidar y de que esta es mi casa y es solo una y que es un papel y un rol de todos conservarla. Yo siempre me quejo de que a nosotros, a los profesores, a la escuela y a la educación nos botan todo. Nosotros tenemos que solucionar todos los problemas habidos y por haber de nuestra sociedad, pero no es un tema de que debemos hacerlo nosotros solos. Es un tema que nos une a todos y a cada uno de los que estamos acá. Es un tema de, pienso yo, que más de plata, porque la plata la necesitamos, obviamente, pero lo que más necesitamos es las voluntades. Porque la plata está, pero la voluntad hay poca. Entonces es vincularnos con todos los actores que tenemos en el entorno. Aprovecho para destacar los procesos que hacemos con Parques Naturales Nacionales, que es un gran apoyo. Yo siempre los llamo y me dicen, no tengo plata, pero alguna cosa hacemos. Y eso es lo que buscamos, que nos sumemos y nos sumemos con voluntad. Ay, no, déjeme terminar. que podamos articular esfuerzos y ayudemos a reconstruir nuestro país, a reconstruir nuestra sociedad y a salvar nuestra naturaleza. Recordemos que solo tenemos esta casa y hasta el momento no tenemos para dónde irnos. No creo que nos arrienden en otro lado. Entonces, unirnos en un trabajo mutuo, en un trabajo articulado. Muchas gracias. Hola, muy buenos días para todos. Bueno, comenzando respondiendo a esta pregunta, tenemos en el Centro Educativo Nueva Colombia, que se encuentra en la vereda Nueva Colombia. Esta vereda se encuentra en el municipio de Hermosamente. Entonces, en este centro, lo que hicimos fue dar una iniciativa de un proyecto denominado Huertas por la Paz, que se dio a conocer el año pasado en Villavicencio mediante GIZ. Entonces, lo que queremos con este proyecto es, hemos venido trabajando y evolucionándolo. Este proyecto es muy importante en tanto en el medio natural como la paz, ya que lo que queremos profundizar primero que todo es la erradicación pues de los cultivos ilícitos, ¿cierto? Dar como un cambio en la comunidad, ya que allí se cultiva pues la hoja de coca, es muy reconocido. Entonces lo que se quiere hacer con esto es como dar a conocer a la comunidad diferentes formas más de cultivación, pero lo que sucede en este caso es que existen una problemática muy focalizada en realidad, que es la falta de vías de acceso, ya que pues se cuenta con dos, pero estas están en muy mal estado. Una es por vía terrestre y otra por vía fluvial. Entonces, para el ingreso por vía terrestre es desde el municipio de Puerto Rico. Entonces, por mediante se ingresa a la vereda, o por medio de San José del Guaviare, por línea voladora y para arriba por el río Guayavero. Entonces, lo que pasa y sucede es que allí la comunidad no cultiva pues estos cultivos, no cultiva cultivos lícitos por esta manera, porque es muy deteriorado, muy dificultado pues sacarlos al exterior a venderlos. En la parte del medio ambiental, lo que queremos es estamos haciendo muchas y diferentes cosas, como la manejación de abonos orgánicos para asimismo tener cuidado con el medio ambiente. Y lo otro es como incentivar a la comunidad a no talar más árboles, y simplemente lo que se está haciendo es como dar otra vez formación a las zonas taladas. Se le están dando otra vez formación en pocas fincas
pues otra vez se le está retomando esa naturaleza. Y ya eso sería por todo en esta parte. En forma de conflicto, la vereda pues sí ha sido muy golpeada, ya que pues tanto por medio del Ejército Nacional, ya que allí han llegado en torno a conflicto con la comunidad, gracias, o sea, a que pues ellos van a la erradicación forzosa, y lo que genera esto es un conflicto con la comunidad, ya que pues la comunidad es el único sustentar de ellos. Entonces lo que se forma es un conflicto ahí, y también pues se le da la presencia de grupos ilegales. En esta parte está las FAREP en esta región. Entonces lo que se genera pues es un conflicto ahí entre eso. Entonces la comunidad ha sido muy afectada económicamente por estos motivos. Entonces, en lo siguiente sería... Carlos, no sé si lo siguiente es la siguiente pregunta. Ah, sí. Perfecto. Bien, muchas gracias. Voy a hacer algo, pero no me vaya a contar el tiempo. Perdón, Todavía no vaya a contar el tiempo. Sí, dale. Dele tiempo, extra ¿Me dices tiempo. cuándo? Quiero compartir, le voy a pedir el favor a Claudia. Claudia. Voy a intervenir. Voy a darle 2 hojitas a cada uno de mi sabiduría. Estas son cogidas por niñas que no conocen el pecado, solamente lo consumen los líderes espirituales para uno liberarse de las cargas negativas y vivir muchos años. Si alguno de pronto enferma o siente náuseas, algo es porque tiene la energía muy baja. Y entonces ya le tocaría hacer con el hermano una consulta espiritual aparte. Pero a mí me como 4 hojitas porque 2 hojitas, por favor. yo necesito como unas 4 hojitas. Las masticamos. El que quiera más me dice también. No las masticamos. Sí, la va masticando lentamente. Despacio, lenta, no se acelera. ¿Toca las 2? 2. Mínimo 2. ¿Cuántos días vamos a estar acá? ¿Cuántos días vamos a estar acá? Hasta mañana. 2 o 3 días. Mañana, hoy y mañana. Entonces son 2 hojitas. Cuente que son altas consultas las que vamos a tener. Una por día. No, a las 2. Él se quiere asegurar que tengan altas consultas. Deleítese lo mejor, despacio, como si eso fuera lo mejor de bufete o de alimentos. Y si algo siente más luego me dice. Bueno, voy a iniciar ahora sin intervención. Mi nombre propio original es Seiyaringu Mamaku. Yo soy hijo de Mamo. Nací cuando empezó la aurora a salir del amanecer, me ilumina esa aurora. Esa estrella grande es la que me guía y me orienta. ¿Cuál debe ser mis actitudes? ¿Cuál debe ser mi pensamiento? ¿Cuál debe ser mi palabra que debo decir? Wilfrido es un nombre impuesto. Cuando llegaron los españoles en 1525 en nuestro territorio, ellos empezaron con el afán de acabarnos, como fuera de una u otra manera, de una u otra forma. Era tanto el atropello que nuestros mayores, hasta 1916, se vinieron a pie de la Sierra Nevada, siendo el presidente Concha, el presidente de la República. Ellos vinieron de la sierra a pedirle la escuela. 1916, pero solamente vinieron a pedir 2 materias, matemáticas y castellano. El castellano para defendernos ante el atropello del que iba llegando, quitándonos las tierras, el comerciante, el que nos iba desplazando hacia las partes altas. Y la matemática para no dejar de engañar de los comerciantes. Había tanto que nos engañaban, que nos llevaban un espejo
Un espejo nos mostraba, como nosotros no conocíamos el espejo, nos mostraban el espejo y nosotros dábamos una pieza de oro. Cuando nos veían, nunca nosotros veíamos eso, nunca conocíamos eso. Pensamos que éramos dos personas que nos estábamos viendo ahí. Y así muchas cosas nos engañaron. Una aguja que no lo conocíamos, metálica, nos los cambiaban por un toro. Entonces, ¿qué hizo el presidente Concha? Nosotros, los mayores, le pidieron matemática y castellano. El presidente Concha le ordenó a las misiones religiosas que llegaran a la sierra a impartirnos educación escolarizada. Pero ¿qué hicieron? Fue imponernos otra ideología, a cortarnos el pelo, a prohibirnos la lengua, a hablar nuestra lengua. 10 centavos del que hablara una palabra. Éramos castigados, encerrados. Hasta 1982, el 7 de agosto, nosotros, los mayores, los magos, dijimos, no aguantamos más. Sacamos a las misiones religiosas, no sin atropello, sino espiritualmente y a través del poder de la palabra, que es la que nosotros utilizamos. El 7 de agosto dijimos, no queremos misión religiosa en la sierra. La educación de aquí en adelante la va a impartir, somos los mismos indígenas. Y desde 1982 hasta acá empezamos un proceso de fortalecimiento cultural. ¿Cómo hicimos nosotros para fortalecernos culturalmente? Llevar a los mayores a la escuela, llevar a los sabedores a la escuela, llevar a las mujeres adultas que saben la historia para que nos les enseñen ahí en la escuela. Traer a las parteras, traer a los botánicos, traer a los yerbateros, a los que saben la historia, llevarlos a la escuela. Y para nosotros como pueblo arhuaco, las áreas propias, como la cosmovisión indígena, como la música y la danza, como las prácticas ancestrales de producción, como los sistemas de nosotros criar nuestros animales, son fundamentales, incluso más importantes que las áreas fundamentales, que las matemáticas, que el inglés. Allá nosotros lo permitimos que se debe enseñar como debe ser, pero primero no de nosotros. Por eso la escuela tiene que estar amarrada a los sitios sagrados. Por eso la escuela tiene que estar amarrada a los líderes espirituales, a los sabedores. Tiene que estar amarrado a los sitios de pagamento. Así es que nosotros nos hemos ido fortaleciendo culturalmente y garantizándole a nuestros niños y a nuestros jóvenes la pervivencia cultural en el tiempo y en el espacio. Listo, ahorita nos cuentas más detalladamente cómo lo trabajas. Muchas gracias. María Cristina. Gracias, un saludo para todas y para todos. Y contarles pues que es un honor hoy en día estar vistiendo este uniforme de guardaparque, precisamente porque la naturaleza ha sido una de las víctimas del conflicto a la que no le hemos dado suficiente voz. Todavía en Colombia estamos en deuda con narrar el conflicto y lo hemos hecho a través de voces, por ejemplo, sobre todo de combatientes. Estamos en deuda con las víctimas y una de las víctimas ha sido la naturaleza. Naturalezas bombardeadas, ríos contaminados, animales traficados. Entonces en parques nacionales estamos en una reflexión justamente sobre cómo hacer procesos de sanación con la naturaleza. Y ahí la escuela es fundamental. Estamos repensando también la relación con la naturaleza, que siempre ha sido una relación, digamos, de dominación, de para qué me sirve, de cómo la uso. Y normalmente hemos crecido en una sociedad que no nos hace pensar que somos parte de un todo. Digamos, ahí hay una cosa importante que Parques está aprendiendo y es justamente en nuestra relación con los pueblos ancestrales, con las comunidades afro, campesinas, entender nuevos saberes y nuevas formas de ver el mundo. Porque la escuela ha estado, digamos, supeditada a las áreas de conocimiento y el conocimiento científico de Occidente. Nosotros ahora estamos en la reflexión de cómo vinculamos, por ejemplo, pedagogías del afecto. Nuestros niños y niñas tienen que sentirse seguros en el territorio escolar,
en el aula de clase, porque si no están recibiendo el afecto y la protección desde el aula, no van a poder salir a cuidar una naturaleza. Estamos repensando justamente que nuestros parques nacionales deben convertirse en aulas vivas. Es decir, qué mejor que aprender de la naturaleza misma, y estamos repensando también la manera en que concebimos las áreas protegidas. Por supuesto que son necesarias en el país. Si no tuviéramos áreas protegidas, pues tendríamos un serio problema, y créanme que es muy difícil cuidarlas día a día. Pero un poco la reflexión que hacemos es que tener un área protegida que no conversa con el resto de la comunidad es como ponerse bloqueador en un solo brazo, ¿no? Entonces yo lo cuido, lo protejo, tal, y no le pongo nada, y resulta que es de un mismo cuerpo, y entonces estamos como en ese proceso. Creo que a mí estos espacios me gustan mucho porque además es compartir visiones, conocer maestros que están haciendo cosas, porque otro de los problemas que hemos tenido institucionalmente es que muchas instituciones queremos enseñarles cómo hacer algo que ustedes vienen haciendo hace 20, 30, 40 años y lo hacen muy bien. Entonces creo que una de las reflexiones pensando en conflicto, en escuela, es uno, cómo vinculamos nuevos saberes a la escuela, cómo repensamos los contenidos, cómo vinculamos pedagogías del afecto, donde los niños efectivamente y las niñas puedan relacionarse de una manera sana, de una manera tranquila, y cómo repensamos la relación con lo que nos rodea, que llamamos naturaleza, y que en realidad es una cantidad de conexiones de las que no siempre somos conscientes. Muchas gracias, María Cristina. Entonces, como vemos, todos tienen desde sus distintas perspectivas, desde sus distintos contextos, estrategias que han estado desarrollando, ¿sí? Y innovaciones pedagógicas frente a temas de educación ambiental en contextos de paz. Entonces, ahorita yo quisiera que profundizaran un poco más en eso que ya nos contaron que estaban haciendo, cómo lo están haciendo, un poco más de el cómo. La pregunta específica es: ¿cómo puede la educación ambiental fortalecer la formación ciudadana y socioemocional? Y si es posible hacer una relación entre educación ambiental por un lado, ciudadana y construcción de paz, y específicamente cómo lo hacen. Entonces, tal vez esta vez quisiera empezar a María Cristina y vamos allá para acá y terminamos. Gracias. Te digo que es por último. Sí. Es que ahí está hay un reto muy grande. Voy a salirme un momentico de parques para entrar en experiencias más personales, y es que el tema es que el dicho al hecho hay mucho trecho. Hemos escrito mucha cosa. Yo llevo muchos años encontrándome en escenarios donde proponemos muchas cosas, y creo que hay cosas interesantes en cuanto a cómo hacerlo, cómo efectivamente hacer una educación ambiental distinta, pero creo que también nos falta hablar de lo que hemos hecho mal, ¿no? Uno siempre trae experiencias exitosas, casos para replicar, pero vale la pena pensar qué cosas probablemente no están funcionando. Y hay una realidad tremenda que viven los maestros, y es que, por ejemplo, cuando tenemos niños con hambre y cuando tenemos niños con problemas emocionales y afectivos, difícilmente podemos llevarlos por la construcción de ciudadanía. Ahora, hay una cantidad de mensajes contradictorios en el territorio. Ellos han hablado un poco y hacemos esfuerzos por entender, y hacemos huertas y hacemos cosas maravillosas, pero seguimos votando y seguimos eligiendo a quienes están detrás de la deforestación. Y esto lo digo un poco con preocupación, pero es que es cierto. Cuando vamos a ver quiénes son los que expanden la frontera ganadera, no, son los mismos por los que hemos votado por años. Y entonces ahí viene un mensaje bien complejo, y es como yo le digo a los niños y a las niñas que siembren aquí, que cuiden allá, que hagan un monitoreo en una quebrada, si ellos sienten que alrededor las fuerzas con las que estamos trabajando son mucho más poderosas, y prima el dinero,
y entonces en muchos territorios es más importante tener mucho ganado y tener una Toyota y etcétera, y no voy a caer en estereotipos, pero creo que ahí viene un tema y es cómo encontramos caminos que formen en estos niños y niñas y en los maestros ciudadanos críticos, ciudadanos que toman mejores decisiones. Ahora, hay otro tema, justamente cuando decía lo mucho que hemos silenciado a las víctimas, y es, fíjense que dolorosamente Colombia sigue siendo el país con más líderes ambientales asesinados. Y entonces hay una contradicción entre cuidemos el territorio, pero quienes decidimos cuidar el territorio, entonces nos enfrentamos a perder la propia vida. Yo no tendría, digamos, como una respuesta de cómo hacerlo. Creo que cada uno en el contexto va encontrando maneras, pero creo que sí hay una reflexión importante que como maestros, maestras deberíamos dar en términos de formar ciudadanos que participan de otras maneras también en la vida pública de nuestros territorios. Bueno, no sé si la hojita les produjo algo, no. Muy bien. Bien, ahorita hablamos. Acá me dicen que luego también muy bien. Ahorita necesito consultar. Bueno, ¿cuándo llega la paz a la escuela? Para nosotros como pueblo indígena, la paz llega a la escuela cuando se comprende y se entiende, porque ese es el pensamiento milenario de nosotros, el pueblo arhuaco. Nosotros no somos venidos de ayer, nosotros somos miles de años que estamos en la sierra. Hay antropólogos que han dicho no, que nosotros venimos de México. Otros dicen no, viene de la península de Yucatán, los arhuacos. Otros dicen no, eso vienen de del Perú. No, nosotros somos únicos en la sierra. De lo contrario, hubiera arhuacos en toda Colombia. Solamente se consiguen arhuacos, Bíntucua, Ica, en la Sierra Nevada, que somos 4 culturas hermanas: los Cogi, los Wiwa, los Cancuamos y los arhuacos. Así nos dejaron nuestros padres para defender el territorio y defender la cultura. Por eso hemos resistido más de 500 años, mientras que otras culturas prefirieron entregarse o desaparecer espiritualmente, porque así lo hicieron. Hay vestigios en Colombia que ellos también fueron nuestros hermanos, pero nosotros resistimos, nos fuimos hacia las partes altas, las montañas nos protegieron. Entonces, ¿cuándo llega la paz? En la escuela llega la paz cuando se entiende y se comprenda que en la naturaleza existen dioses, existen espíritus que nos vigilan, que nos cuidan, que nos protegen. Así como nosotros decimos que tenemos alma y que el alma va a tal punto, al cielo, o ustedes dicen al infierno, no sé, nosotros decimos se va al nevado, se va a las montañas, se va a los cerros, se va donde nace un agua, se va donde sale el sol, se va donde nace la luna. Entonces, así, cuando se comprenda, se entiende que estos seres que existen en la naturaleza tienen su espíritu, tienen su ánima, le decimos nosotros, su esencia, y que para nosotros existir, ellos nos hacen falta y nosotros le hacemos falta a ellos, entonces llega la paz en la escuela. Así lo estamos trabajando nosotros, por eso hemos resistido más de 500 años con nuestros niños. De lo contrario, ya hubiéramos desaparecido. Ahí en las montañas está la biblioteca, ahí en los árboles, ahí está el diccionario, ahí en el Pico Colón, el Pico Bolívar, ahí está el camino, por donde están las normas, las leyes naturales, espirituales, por las cuales nosotros debemos caminar como pueblo arhuaco. Por eso, en ese sentido, la escuela es de paz. La escuela es una herramienta, nosotros como pueblo arhuaco lo vemos, es una herramienta para construir paz, para fortalecernos culturalmente y espiritualmente. Por eso es que estamos en la Sierra Nevada de Santa Marta. Muchas gracias. Carlos.
¿Nos puedes contar más de Huertas por la Paz? Bueno, como hablaba anteriormente, la situación económica en la vereda es muy mala en realidad. Entonces lo que se quiere hacer con Huertas por la Paz es mejorar la economía tanto casera como de comunidad, ya que pues cada finca o cada casa tiene pues su huerta estatal, su huerta casera, para sí mismo el sustentar de ellos mismos. Entonces en este punto se realizan por lo menos ferias campesinas donde se saca a la distribución de estos productos, entonces los cuales pues las personas pueden vender sus productos producidos pues, en las huertas caseras. En forma económica pues ha tenido un impacto muy relevante, ya que pues se han obtenido pues sus buenas ganancias, ya que las personas pues dan como ese mejoramiento económico, porque pues allí como se presenta la cultivación de hoja de coca, pues se le conoce a todos que pues hay que ser honestos y allí pues obviamente está la producción de coca. Entonces lo que como es afectado los grupos ilegales como la KRP, ellos son los económicos básicos de esas comunidades de las zonas cocaleras, ya que son los distribuidores de la economía y de forma organizada. Entonces, con los estudiantes pues se han ido realizando diferentes actividades y mejoramientos para asimismo focalizar a la comunidad en un entorno ambiental y de paz. Por medio de esto, por medio de las ferias campesinas se genera una gran convivencia con la comunidad para pues asimismo pues generar un ambiente muy sano de paz y muy bonito. Entonces allí la comunidad ha sido muy estigmatizada por las problemáticas que ha tenido, por todos los sucesos y hechos que han pasado allí. Entonces pues en el exterior, en las ciudades principales, en todas las ciudades de Colombia, se le da un contexto malo a la comunidad, pero en realidad allí las personas son gente común y corriente, como ustedes ven acá en la ciudad común y corriente. Son unas personas que mantienen felices, mantienen en sus fiestas y todo normal, ya que pues no se presenta tanto conflicto y pues en realidad son personas de bien, ya que pues en las redes sociales y todo aquello se presentan que pues allí solamente viven pues guerrilleros, o sea, así es de esa parte. Entonces lo que se quiere también hacer mediante este proyecto es como dar a expresar en la forma de vida de la comunidad, dar al mejoramiento económico, brindar mejoramiento en el entorno ambiental, en la zona de parques y pues diferentes sectores de Colombia, depende a cómo se genere y cómo sea la evolución del proyecto. En todo caso, dar como esa cara del gobierno, o sea, para que preste atención a aquellos sectores alejados, a aquellos sectores rurales que han sido muy golpeados por la violencia y en el conflicto. Entonces, pues en el país se presentan diferentes sectores como estos. Y lo que sucede es que por ser tan zonas apartadas, el gobierno no presta tanta atención y lo principal de las comunidades es dar un entorno ilícito, pues ya que es el único sustentar aquello. Muchas gracias. Oiga, no, estoy preocupada. Ustedes son un público difícil. Estoy escuchando aplausos del otro lado y me quiero ir para allá. Bueno. Bueno, no me cuente eso entre los 4 minutos. Era la introducción. Bueno, yo consideramos, porque considero que no soy yo sola, sino mucha gente, que la educación ambiental promueve valores. La educación ambiental promueve el respeto por los demás. Tengo una hipótesis, la estoy comprobando. Las personas que aman, cuidan y quieren a la naturaleza son personas que son capaces de establecer un diálogo de respeto
con los demás. Son personas, son jóvenes, son niños que crecen con la idea que somos iguales, que la naturaleza es uno igual que nosotros, que los animales, las plantas, los ríos, las montañas son una parte de nosotros. Y es eso lo que desde el proyecto que nosotros desarrollamos en la institución rescatamos. Un joven, un estudiante, un niño que sea capaz de respetar un árbol, que sea capaz de respetar un animal, es capaz de respetar a su par, es capaz de respetar la creación, es capaz de entender que podemos vivir en paz, que podemos tener un diálogo fraterno y que podemos respetar las ideas. Que así yo piense diferente, eso no me hace más o menos que la otra persona. Entonces, el medio ambiente, el cuidado del medio ambiente propicia valores, propicia entornos que respetan las diferencias. Por eso para nosotros y desde nuestro proyecto es tan importante lo que hacemos con esos chiquitos. Desde preescolar hasta 11 fortalecemos estos ambientes, estos espacios. Estos espacios nos permiten reconciliarnos con los demás, reconciliarnos con la naturaleza y fijar nuestra mirada en lo que queremos y lo que deseamos lograr con nuestra comunidad, pero también irradiar hacia los demás, que nos escuchen y que entre todos podamos aprender. Muchas gracias. Lida. Bueno, yo sigo enamorándolos de Honda para que vayan a visitar nuestra bella ciudad. Por lo menos irán ahí. Bueno, entonces, con este proyecto de nosotros, de la Institución Educativa Técnica Alfonso Palacio Ruda, Semillas de Paz, hagamos las paces con la naturaleza. Nosotros, ¿qué pretendemos? Que esto sea un recurso didáctico, pedagógico, lúdico y ambiental que permita a los niños, a los padres de familia y a toda la comunidad relacionarse positivamente con la naturaleza. Pero nosotros empezamos a trabajar desde el mismo niño. Si el niño se relaciona positivamente con él se va a relacionar positivamente con el otro y con el medio, va a tomar decisiones responsable. Le voy a hacer un paréntesis. Honda no ha estado inmersa en violencia, pero les cuento, a las ciudades cercanas sí han habido grupos al margen de la ley. En Honda vemos, en las instituciones vemos violencia intrafamiliar. Han habido niños tan violentados que realmente las secuelas, nosotros en la institución, ¿qué hacemos? Logramos como mitigar estas secuelas de la violencia donde estos chicos han estado inmersos. Entonces, el tomar una decisión responsable, autónoma frente a mí, me hace tomar relaciones y respetar al otro y al medio. Entonces, nosotros también en Honda estamos trabajando la identidad y el amor a su ciudad. Identidad cultural, que los niños conozcan su historia, se asombren por su flora, por su fauna, porque sus fuentes hídricas, que ellos amen su río Magdalena, que cuiden su río Magdalena, que preserve. Por lo menos los niños hablan mucho de la veda del Valle. Los niños, los chiquis de nosotros saben más, tienen más saberes a veces que nosotros mismos, los docentes. Entonces, ese conocimiento de identidad, esa identidad cultural, los va a llevar a relacionarse positivamente y a tener muchas decisiones responsables. ¿Qué se está trabajando? Transversalidad en los diferentes proyectos. Entonces, en La Paz se toma la palabra, en el proyecto de educación vial, el proyecto de convivencia y paz, toda esta transversalidad va a hacer que el niño viva en paz con él mismo y irradie esa paz hacia los demás.
Un minuto, bueno. Este proyecto también busca que el niño aprenda haciendo, es que sea significativo para él, que se acerque a la naturaleza, que haga, que rescatar los saberes de los abuelos, pero también estamos rescatando la oralidad, el proceso escritural, para que queden las memorias, rescatar esas memorias de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, la agricultura, a través de la agricultura, porque lo que pretendemos es que el niño desde el colegio inicie un proceso de siembra, pero en la casa también conjuntamente van a hacer ese proceso de siembra para empezar a rescatar la agricultura desde nuestro municipio, que el niño vea, y los padres de familia, que desde las casas, desde sus patios, desde sus solares, ellos también pueden empezar a cultivar. Es el asombrarse, la agricultura le permite a través de la planta asombrarse de la vida. Ellos comienzan desde los semilleros. Los niños realizan los semilleros en el colegio y también a la par los van utilizando en las casas. Muchas gracias. Bueno, ahora rato escuchaba de qué forma podía trabajar el medio ambiente, la paz y la vida. No, en la institución lo trabajamos con una visión de territorialidad, de manera articulada. Todos estos procesos deben estar articulados con las demás áreas del conocimiento, si así lo podemos decir, y los proyectos transversales como hemos venido explicando. El niño se debe empoderar de estos procesos. Ya yo les di el nombre de un proyecto muy bonito que nosotros implementamos para los que llegamos, Sembrando Árbol, que el significado es la reforestación a través de árboles maderables del entorno, y si no del entorno, de la región, de nuestra Amazonía, porque nosotros estamos inmersos en la Amazonía colombiana. Aquí hay algo muy importante. Nosotros en la evaluación ya hemos obtenido productos. Hay niños que me superan, lo digo sin pena, me superan en el reconocimiento de las aves de su entorno. Hay un niño que se destaca. Otros niños eternamente enamorados en el cuidado de los árboles que a su responsabilidad se le deja. Ahora rato corté cuando quería hablar de unos hermanos, de los que estamos ahí rodeados. Tenemos el privilegio de tener la última tribu aculturizada en América, los Nucat Macá, que otros los conocen como Nucat Macú, y en un seminario que estuve había un experto en esa situación de ellos mismos, y es Nucat Macá, y es una tribu que está ahí circundando alrededor de nuestra escuela. Y entonces cuando les hablamos de la vida, es ese respeto, porque anteriormente se veían y se miraban deambulando sin ningún, no llamaban la atención. Hoy a esos niños les llama la atención, y es ahí cuando estamos sembrando u orientando para que tengamos en cuenta la territorialidad que tenemos en nuestro país. Estos indígenas están ubicados en un resguardo ahí cerca a San José, Guayare, la capital, más o menos unos 10-15 minutos. Hay un asentamiento, así lo llaman, yo no sé por qué lo llaman asentamiento, yo diría un territorio. Hay 160 y ya alrededor del departamento hay diagnosticado entre 900 y 1000 Nucat, quienes yo defino como unas personas que están desplazadas. Son desplazados porque se les violentó su territorio. No sé por qué no vino Chepito, un indígena que me acompañó al proceso anterior, y me dejó muchas enseñanzas
Chepito es un lugar que venía trabajando como maestro dentro de su propia comunidad y ya pasó a un renglón y es coordinador de los procesos de educación y es un chico que se defiende perfectamente ante cualquier comunidad diferente. Es un muchacho que cuando toma la palabra todo el mundo, y yo al contrario, la profe los felicito. Parece que los tenemos muy motivados con las charlas. Están conociendo el país, que es uno de nuestros problemas. Agraciadamente acá no se dio la posibilidad de tener la parte audiovisual, porque yo traía muchas fotografías, las tengo, que quiera se las comparto de celular a celular, donde los puedo ubicar en el Guaviare. No puedo dejar pasar un momento que fue con el que inicié, y es que a nuestras secretarías de educación deben llegar personas, eso se sabe que es por política, pero deben de llegar personas que estén comprometidas con la educación. Ahí tenemos un problema. Hoy en mi Guaviare querido y del alma, no estoy haciendo una denuncia, sino que quiero comentarle. Con lo que le decía de lo disperso que es nuestro territorio, las escuelas, allá se hace mucho énfasis en el PAE. Pero más allá de eso, hay más de 50 residencias escolares. Y desde junio a hoy, esas residencias no han podido funcionar porque hubo un descuido a nivel administrativo para la situación de los proyectos de alimentación, que es la base de una residencia escolar. Y tenemos casos que tampoco es denuncia, que están ahí latentes, el compañero que está acá, mírame bien, hubo un chico que pensamos nosotros, y así lo charlamos con él, por no estar en su residencia escolar, sino en su entorno, se le agravaron unos problemas psíquicos y llegó hasta el suicidio. Y son cosas que tenemos. Entonces, es la importancia de eso. Pero quiero decir otra situación, y es... ¿No puedes decir si le acabó el tiempo? Ahorita comienza. Sigue la idea. No, ya vamos con eso. Es que quiero como hacer un panorama de lo que estamos viendo. Creo que es bien interesante este panel, que tenemos perspectivas de regiones muy diversas, con situaciones muy diversas también, muy particulares, con retos muy grandes, una alta exposición a la violencia, incluso cuando hablabas de que en Honda no ha llegado tanto, todo lo que nos dices de la violencia intrafamiliar también, y pues en municipios cercanos, son unas situaciones muy retadoras en las cuales han surgido alternativas muy novedosas, muy interesantes, en donde veo en general como un enfoque que dice: tenemos que superar los conocimientos puramente académicos e ir mucho más a lo experiencial, a las vivencias, a la conexión con la naturaleza, conexión, algunos decían conexión consigo mismo, conexión con los otros, conexión con la naturaleza, incluso hablaba de conexión con los espíritus, con el pasado, con lo que siempre ha estado allí. Y eso es bien interesante. Yo diría, creo que no lo ha mencionado nadie, pero yo diría que hay mucha empatía en lo que están diciendo. Es como promover esa conexión emocional, no solamente con los otros, sino también con la naturaleza que ha sido víctima tan violentada. Y pues estas estrategias de las que ustedes nos están hablando está de alguna manera compensando por esa falta de conexión, esa frialdad que a veces vemos en quienes toman decisiones y pues que les hace falta esa conexión emocional que ustedes están promoviendo desde la escuela, desde la vida misma de niños, niñas y jóvenes. Entonces, hay otro aspecto que también es muy importante aquí, es que en cada uno de los contextos donde ustedes están hay unas realidades distintas y hay unos grupos y unas culturas distintas. Entonces, finalmente, en lo que estoy escuchando hay unos diálogos interculturales. Hay culturas que tradicionalmente han tenido una mejor relación con la naturaleza. Entonces, quisiera que pudieran enfatizar también un poco eso, es decir, cómo ha sido ese diálogo con distintos grupos, con distintas culturas que tienen prácticas relacionadas con la naturaleza las cuales quizás deberíamos aprender mucho más.
Dale, sí. Sí, mis 4 minuticos. Es que para nadie es un secreto. Y que hemos compartido con culturas indígenas, como las llamamos, lo sabemos. Ellos son ejemplo del buen uso de nuestra naturaleza. Ellos saben utilizar equilibradamente la potencialidad de la naturaleza en el medio donde viven, y es ahí donde ellos se sienten violentados y se han sentido muy aculturizados. Nuestra escuela se convierte en espacios para el intercambio de saberes, y allí tengo que resaltar el respeto que ha tenido Parques Naturales Nacionales UNCAT y Educapaz. Ellos siempre que van a hacerme visita, que por lo general es cada 15 días, los lunes, un espacio de un bloque de la clase de Ciencias Naturales, primero con mi persona nos ponemos de acuerdo sobre qué temáticas estamos viendo con los niños, y con esa visión ellos llegan a potencializar los saberes de los niños, lo que se convierte en una fortaleza para la misma dinámica pedagógica de la serie. Aquí hay algo que se me escapaba y quiero resaltarlo. Es el empoderamiento de estos chicos cuando están en esos talleres con Educapaz o con Parques Nacionales, y todos sus escritos, eso queda en una sala que tenemos aparte. Y cuando hay reunión con los papitos, que allá gracias al Señor no fallan a los llamados, los mismos niños le explican a esos papitos que han palado, que han quemado, cuál es el cuidado que hay que tener con la naturaleza, con el agua, con todo lo que concierne al entorno, y tienen esa fortaleza literaria para ellos realizar sus cuentos, escrituras muy lindas, que ojalá haya la oportunidad de compartirlas, de un niño de 3er grado, cómo se expresa frente a lo que pudo vivir en su crecimiento, en sus primeros años de vida, con qué animales él compartía y con cuáles ya hoy no puede compartir, porque la tala indiscriminada y tala de bosque aleja esas especies naturales. Y el guaviare fue peleto, y hay especies que son exóticas, únicas. ¿Qué tal que ustedes fueran, ahora sí los invito a su voluntad, qué tal que ustedes fueran en una época de verano a navegar por el río Guaviare y pudieran observar los famosos delfines rosados? Nosotros los llamamos allá autóctonamente las toninas. ¿Cómo juegan en un charco? Eso es una maravilla, es una belleza. Y le decía yo a Jorge, hago mucho énfasis en él porque con él hablamos mucho. Cuando uno sale de San José del Guaviare, en Río Abajo, que allá compartimos manejando internados para llegar al último internado público, porque ya el que sigue es indígena, que queda exactamente en Mocuare. Si tú llevas la remesa y vas en una lancha pesada, te demora 3, 4, 5 días bajando con la remesa. Qué cosa tan linda, como uno ve los chihuilos, como uno ve el cachirri, que es la babilla. Ojo que estoy hablando en términos dialectos que llaman, las tortugas opositando, pero cantidades, aves. Dice uno, hombre, vale la pena cuidar y preservar la naturaleza. Y a eso invitamos a nuestros niños, y muchas gracias a Parques Naturales y a Educapaz por este espacio. Esto tiene que repetirse, y ojalá que pase como con el personero que tenemos acá, que nosotros podamos traer las vivencias de los chicos que se están potencializando para el cuidado de la madre naturaleza, el cuidado de la vida, y cómo pueden ellos compartir ese diálogo de saberes interculturales. Ahora sí, en el tiempo preciso. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, sí, continuar. Bueno, entonces continúo. Entonces, vea, yo pienso que cuando a nosotros como docentes nos dan la tarea de realizar un proyecto, se requiere de un presupuesto decidido para realizar y ejecutar el proyecto. Porque generalmente, ¿qué pasa?
generalmente, bueno, nosotros estamos trabajando este proyecto de Semillas de Paz, hagamos las paces con la naturaleza, logramos que toda la comunidad se involucrara, los niños, los padres de familia. Me ha gustado mucho ver las profes, mis compañeras, cómo desde los diferentes aulas, ellas han hecho los semilleros. Cuando iniciamos la siembra de plántulas, mis compañeras, es algo que a mí me pareció hermosísimo, todas llegaban con sus plantas de tomate, nos traen las plantas de pimentón, ellas también se han emocionado con este proyecto, con el proyecto de huertas aromáticas. Todos los niños desde el salón empiezan a cuidar su plantica y la cuidan todo el año, y cuando es la época de siembra, entonces vamos y la sembramos. La propuesta, entonces por eso digo, se necesita de un presupuesto decidido, aunque yo no me quejo porque hemos trabajado con diferentes entidades del municipio, como yo les conté, la sección cultural del Banco de la República, hemos trabajado con los museos, Museo del Río, el Museo Casa Alfonso López Pumarejo, Cor Magdalena, Cortolima. Ellos son entes que han venido a apoyar. También nos hemos apoyado con esos alumnos que viven en el exterior, que viven en Alemania, en Estados Unidos y Francia. Entonces ellos también nos han apoyado, nos han apoyado los proyectos. Pero yo pienso que desde la institución, desde la misma institución, desde el mismo Estado, debe haber un compromiso decidido hacia estos proyectos. Entonces lo que nosotros pretendemos hacer es una gran celebración, una gran fiesta alrededor de la agricultura, siembra y cosecha en noviembre, perdón. Entonces, básicamente eso es lo que estamos trabajando. Entonces, con estos proyectos de educación ambiental, entonces el niño se va a rescatar valores humanos, valores hacia la paz, hacia la convivencia, a ser ciudadano responsable, porque también observamos la gran dificultad en la movilización de las diferentes ciudades. Ustedes de todos modos, yo pienso que todos los días lo están viviendo. Entonces también queremos ciudadanos responsables con unas tomas de decisiones autónomas y que tomen decisiones muy responsables frente al otro. ¿Qué más les cuento del proyecto? Bueno, trabajamos, les vuelvo y les cuento, la oralidad, la escucha y el proceso escritural. Eso también se está rescatando bastante a través de los saberes de nuestros abuelos. Entonces, ¿qué hacen? Los abuelos van allá, visitan la huerta, entonces ellos les cuentan a los niños, pero también los niños tienen su saber sobre la utilidad de las diferentes plantas que tenemos sembradas. También los abuelos, ellos nos orientan sobre qué plantas también debemos sembrar y sobre las especies nativas que tenemos en el municipio. Gracias. Bueno, me quiero remitir al espacio donde nos decían qué debemos aprender y qué debemos desaprender de nuestras comunidades indígenas y afro. Considero que desde la institución y desde los procesos que desarrollamos, estamos estableciendo diálogos interculturales respetuosos y horizontales que nos permitan integrar los saberes de las comunidades indígenas, de las comunidades afros a nuestro currículo, que nos permita el reconocimiento de las prácticas ancestrales frente al cuidado de la vida, de la naturaleza y frente al cuidado del territorio. Este es un proceso que desde la escuela debemos fortalecer. Es un proceso que desde la escuela podemos trabajar a través de la naturaleza, a través de la reconciliación con nuestros hermanos, a través de espacios de diálogo como este que tenemos en este momento. Considero que es una oportunidad para dejar atrás los estereotipos, para dejar atrás
diría yo, la discriminación y para dejar atrás el desconocimiento de lo que conocen nuestras comunidades indígenas y afro. Es un espacio para aprender, para soñar y para buscar para mover en nuestros jóvenes la vida misma, ¿no? Porque el respetar, el comprender y el aceptar a los demás es lo que mueve la misma vida, lo que nos debe mover como comunidad, lo que nos debe mover como educadores, lo que nos debe mover como sociedad. Gracias. Bueno, quisiera comenzar con una frase muy bonita, pues para mí, ¿cierto? La siguiente: de la coca a la huerta por la paz. Bueno, pues de culturas está la cultura indígena, ya que nosotros estamos casi, o sea, estamos ahí en frontera con el departamento del Guaviare, pues allí se presenta pues una cultura indígena. Tenemos el río Guayabero. Este río es muy bonito, muy extenso. Tenemos unos amaneceres, atardeceres muy bellos, y también unas sabanas muy bonitas. Entonces también por este río se encuentra el raudal. ¿Sí lo han escuchado? Sí. Bueno, este raudal es muy bonito, y pues también por aquí se transita pues la línea de voladora. En el tiempo de verano esta parte es un poco peligrosa cruzarla pues en canoa o voladora, en cualquier medio fluvial, ya que se sobresalen las rocas y todo eso. En el invierno pues es normal, como un corriente, es bueno, pero pues se tiene un poco de riesgo. Bueno, entonces espera un momentico. Bueno, y estaba hablando de las culturas indígenas. O sea, las culturas indígenas son muy importantes en nuestro país, ya que son unos ancestros muy relevantes que han tenido pues su discriminación y conflictos durante una época de conflicto y discriminación. En realidad ya son muy pocas las culturas indígenas que quedan, pero pues es muy hermoso y muy bello contener y seguir teniendo pues esas culturas, ya que son muy primordiales para nuestro pensar y para nuestro aprendizaje. Bueno, les puedo seguir hablando de Huertas por la Paz. Este proyecto es muy bonito porque pues es encabezado por todos los estudiantes del centro educativo, ya que pues se les da conocimiento y aprendizaje en todo tema ambiental, en todo tema de paz, de reconciliación, pues se genera una gran convivencia entre los estudiantes. Entonces lo que se hace es como focalizar a los estudiantes a formalizar y a formar paz en cada territorio en donde pues puedan dirigirse. La comunidad ha sido muy primordial en estos casos, ya que pues se ha tenido un buen acompañamiento y buena atención, y ha sido muy primordial. Este proyecto ha sido un cambio muy bonito en la vereda, gracias a que pues ahorita los campesinos en cada finca pues tienen su hectárea de comida y tienen su huerta casera, que es algo muy primordial que se focalizó en este proyecto. Gracias. Sí, Gracias. Bueno, les pregunto, ¿ustedes han ido a la Sierra Nevada, alguno de ustedes? Pero iré Al Pico Colón, a la Laguna, Invítanos. Pico Bolívar, al Parque Tayrona, Sí, al Parque Tayrona, sí, al Pueblito, al Recife, La Cañaveral, piscina Lanzararmas. Teyuna o Ciudad Perdida. No. ¿No han subido?
No. Pero van a subir, hay que soñar para subir. Claro. Bueno, hay varios sitios sagrados de alta energía, de alta conexión en la Sierra Nevada. Esos sitios sagrados son los que nos cuidan y nos protegen a este territorio ancestral. Son puntos sagrados que representan el amor, la paz, la tranquilidad, el frío, el calor, la muerte, la vida. Y cada uno de ellos está representado en sitios sagrados como Minca. Si pronto han oído de Minca, ahí vivió Mamo Minca, un gran líder espiritual. Taganga, Mamo Taganga, Mamo Dibuya, Mamo Katansama. Todos esos son sitios sagrados de alta energía. Son 300 puntos sagrados de alta energía que está equilibrado entre el bien y el mal, entre lo positivo y lo negativo. Por eso nosotros tenemos que estar ahí en equilibrado en los 180 puntos. Por eso es nuestra prioridad recuperar nuestro territorio, porque ahí están los sitios sagrados. Hay muchos sitios sagrados que hoy están bajo propiedad privada. No tenemos acceso a esos sitios sagrados. Y esos sitios sagrados son la esperanza, la fe, el amor para nosotros seguir cuidando este territorio ancestral. Que hoy tiene jurisdicción el departamento del Cesar, Magdalena, Guajira, que son donde nacen todos los ríos de la parte alta y que alimentamos a la parte baja. Sin egoísmo, con amor, lo más puro. Por lo tanto, yo los invito que así como nosotros tenemos puntos sagrados de alta energía, ustedes tienen una gran misión. En sus territorios hay sitios sagrados. Ahí vivieron indígenas. Nosotros nos conectábamos con los muiscas. Por eso está el poporo muisca. Los quimbayos usaban poporo. Ellos lo usaban en oro. Nosotros también antiguamente lo usábamos en oro. Y aquí yo percibo una alta energía. Pero hay muchos lugares sagrados que hoy estarán bajo concreto, bajo cemento, y que no podemos entrar en contacto con ellos. Pero me fluye mucha energía aquí cerca de los pares espirituales de la cultura muisca, y ellos se relacionaban con nosotros. Así en el país, en Colombia, hay muchos lugares sagrados. Ojalá allá en su territorio, allá en su departamento, como estamos hablando en este diálogo intercultural, investiguen con los mayores dónde hay vestigio indígena. Ese lugar donde vivían vestidos indígenas, ese lugar es sagrado. Ahí ustedes van a hacer historia. Ustedes van a hacer una historia, dejar una historia ejemplar para los niños, para los jóvenes. Nosotros, el indígena arhuaco se vuelve importante y trasciende cuando se muere. Cuando dicen, así aconsejaba él, así hablaba él. Esta era la palabra, este era el ejemplo, este era el amor con que nos orientaba a nosotros. Entonces nosotros nos vamos a las montañas y nunca vamos a desaparecer. Nos vamos a transformar en un árbol, en una laguna, en un río, en un animal. Entonces esa es la gran apuesta que yo los invito en este marco del diálogo intercultural, el diálogo por la paz, y que tenemos un gran desafío y un gran reto como educadores que somos. Tengo entendido que todos son educadores. Entonces es un gran desafío, un gran reto, con su escuelita, pero vamos a dejar historia. Estoy seguro que de aquí, pasado un tiempo, nuestros hijos nos van a decir, mi profesora me hablaba de la paz, me hablaba de la conservación ambiental, me hablaba de los indígenas, me hablaba de los sitios sagrados. Allá en el Chocó, seguro que hay sitios sagrados. Si voy allá a López, seguro que hay sitios sagrados. Yo aquí percibo sitios sagrados. Yo sé dónde están. Ya la madre me dice, el espíritu me dice, y que antes de irme tengo que venir aquí a pagarle a los padres espirituales de los muiscas, porque ellos se conectaban con nosotros allá en el Umunacana. Umunacana se llama Sierra Nevada.
Entonces, lo invito a recuperar e investigar esos sitios sagrados de alta energía en sus territorios. Duni, Duni, Sinamujino. Muchas gracias. Bueno, desde parques nacionales creo que había una historia de aprendizaje mutuo bien interesante. Muchos parques se crean precisamente para proteger sitios sagrados. El haber ampliado la declaratoria de Sierra Nevada, el cerrar Tayrona a ciertas épocas del año, en la Amazonía tenemos parques que están cerrados. Chiribiquete es un parque cerrado a la visita humana, no solo porque es además un sitio sagrado, sino porque alberga naciones indígenas que decidieron no ser contactadas, es decir, que no quieren tener ningún contacto. Yo creo que hemos aprendido cosas, hemos entendido dinámicas de conservación del territorio gracias al contacto justamente con los pueblos indígenas, con los pueblos afro. Todo el tiempo estamos nosotros en construcción de acuerdos de conservación, pero tengo que decir tristemente, y creo que aquí la escuela debe ser importante, que tenemos que formar a nuestros niños y niñas que no habitan cerca de áreas protegidas o que no están en zonas de amortiguación, cuál es el respeto que debemos a un área protegida y a quienes la habitan. Aquí contándoles un poco, como dicen, entre nosotros 50, cada vez que nosotros tenemos que emitir la resolución que cierra Tayrona al turismo, nos salta medio país. Porque hay gente que no concibe en su egoísmo que yo no pueda ir a la playa a broncearme, a bañarme cuando yo quiero, y les cuesta mucho entender que esto se hace para preservar justamente unos sitios que son sagrados, que son fundamentales, porque además hay una cosa maravillosa, y creo que estamos en deuda de contarle esto a los niños, a las niñas, a los colombianos, y es que las zonas, los sitios sagrados en muchas de nuestras áreas protegidas, en el Amazonas, los Salados, en la Sierra Nevada, en la misma Guajira, coinciden con zonas de alta importancia ecológica. Es decir, son muy importantes porque los animales saben que en ese sitio hay unas energías y unas comidas y unas cosas especiales que si las tocamos y si las dañamos, se daña todo el ecosistema de ahí para abajo. Es como una reacción en cadena. Entonces, creo que ahí tenemos una deuda también en la educación ambiental, y es cómo hacemos, por ejemplo, para que los niños de las ciudades que no tienen mucho contacto con áreas protegidas o con ecosistemas, digamos, muy, muy conservados, puedan entender las lógicas que habitan en los territorios y que hacen que un territorio se conserve, y que nos ayuden también a conservar, y lo digo así como parques nacionales. Ustedes lo han mencionado cuando se nos acercan y nos dicen hagamos algo y siempre les tenemos que decir que no hay plata, es porque es verdad, porque tristemente la labor de cuidar áreas protegidas es la de las que menos presupuesto tiene. Y entonces un poco la lucha de nosotros permanente es, bueno, ¿cómo sacamos aquí y allá? Y creo que está chévere formar a esta generación en la idea de cómo como colombianos vamos a pensar, porque además la única riqueza que tenemos honestamente es biodiversidad. No tenemos otra, no hemos avanzado pues como en otras áreas de... Y es lo que nos va a hacer que nos desarrollemos pues mucho más como país y que busquemos la paz. Entonces sí, los aprendizajes han sido súper importantes para parques. Claro, ha habido tensiones, por supuesto, ha habido cosas que tenemos que seguir resolviendo porque estamos en este aprendizaje, pero creo que hay que contarle la historia al resto de los colombianos y para que miren además los procesos de conservación de pueblos afro y ancestrales, no con el exotismo, ¿no? Porque esa es otra cosa, ¿no? Lo miran, ay, como, uy, mira, sino como aprendizajes mutuos, como diálogos, como... Y no lo dije al principio, yo siempre lo hago y quiero que parte de mi presencia aquí es un homenaje a mis 17 compañeros asesinados siendo guardaparques. Y creo que estas conversaciones que tenemos, quiero que sean siempre un homenaje a personas que por portar este uniforme dieron su vida para la conservación.
La Cristina decía ahora que es importante mirar estas historias y analizarlas. Yo creo que es muy valioso lo que está ocurriendo aquí, de mirar cada una de estas historias y lo que cada uno de ustedes ha estado haciendo y ha estado promoviendo con sus comunidades. Tenemos 10 minutos, podemos tomar los 10 minutos para hacer preguntas y comentarios. Entonces, quisiera proponer como una ronda de unas preguntas y quisiera sugerir que fueran cortas también. Entonces, empezamos de atrás, 1, 2 y 3, y después vamos con nosotros. Entonces, sí. Buenos días para todos. Buenos días. Buenos días. Compañero acá presente, venimos de Florencia, Caquetá. Y más que pregunta es como hacer una reflexión muy interior acá, compartirla con ustedes. Y es que la suma de estos sentimientos, de estos sentires, tiene que trascender en una forma colectiva. Y no pueden quedar acá en una mesa, en un pan. La pregunta que me resulta en el momento es, ¿cómo hacer que estos estudiantes que están en unas zonas donde verdaderamente tienen una conexión con la naturaleza, esa convivencia innata, compartirla con aquellos estudiantes que no tienen esa posibilidad? Pues me refiero a las zonas urbanas. Gracias. Muchas gracias. Sí, breve. Hay una competencia socioemocional que resalta mucho Obras en Paz y que es trascendental en el tema de relacionarnos con la Pachamama, la casa común, el planeta, que es la consideración de consecuencias. Después de la pandemia, si uno hace un breve paneo de títulos de gente que piensa, como la sociedad del cansancio, el elogio del olvido, la monarquía del miedo, el coraje de la desesperanza. Considerar consecuencias implica tener un panorama de futuro. Esta pregunta va para todos. ¿Cómo desde nuestra acción como educadores podemos saltar esa brecha que resaltabas entre la idea y la acción, entre estas acciones que son maravillosas, a acciones más articuladas para moderar este pensamiento apocalíptico y escatológico que las redes sociales, los medios de comunicación, las informaciones falsas, las posverdades, tantas cosas nos están metiendo en el alma y mucho más a los niños? Si queremos proteger la naturaleza, si queremos estar con ella, vivir con ella, necesitamos entender que hay un futuro, que hay algo más allá. Pero estamos en un momento de la historia en el que, como decía el profe Gregorio, tuvimos una situación con un estudiante indígena, Barazana, que se pegó un tiro en el pecho, con todo y su relación bien particular con la naturaleza, su relación con el río, sus actividades de pesca, sus actividades espirituales, perdió la esperanza. ¿Cómo desde este asidero que es la conservación ambiental, sea cual sea nuestra área de conocimiento, nuestro ámbito de acción en la educación, podemos hacer que nuestros niños mantengan la esperanza, la valentía, la memoria? Esa es una pregunta que pues va para todos y que sigue teniendo cierto miedito, ¿sí? Porque acá podemos hacer cosas maravillosas, podemos ser 400, pero desde el fondo, ¿cómo estamos contagiando la necesidad de que haya un futuro? Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, muy buenos días. Yo vengo de Yopaca, Sanara, y me alegra mucho tener como panelistas a la gente de mi región, digamos, Orinoquía y Amazonía. Es contradictorio lo del conflicto armado frente al medio ambiente. Antes del proceso de paz se vio que dentro de ese conflicto armado unas zonas fueron protegidas por el grupo que pertenecía a esa región. Por decir algo, ahora que podemos ir al Caño Güejar, que hace poquito fui, uno ve esa maravilla. La pregunta podría ser, digamos, me alegra mucho tener este personero acá, quisiera que hubiese más personero. Eso sucedió, digamos, en esa parte de Macarena, Meta, San José del Guaviare, donde hubo la influencia de un grupo, no voy a decir cuál sería,
pero en cierta medida, y es irónico decirlo, protegió la pesca indiscriminada, la tala, ¿sí? Y ahora estamos descubriendo esas bellezas, diciendo, bueno, en medio, cuando uno va y descubre, ay, bueno, menos mal alguien cuidó esto, en un momento dado del conflicto. Diferente a Casanare. Casanare tuvo influencia, o ha tenido influencia muy paramilitar. ¿Y qué pasó en Casanare? Llegaron los monocultivos, como el cultivo de la palma africana. Con la llegada de las autodefensas campesinas del Casanare, se introdujeron estos monocultivos. Expresidentes de la República compraron grandes extensiones de sabana, y en esas grandes extensiones de sabana cultivaron llevaron toda esta tecnología impresionante que no sé de dónde salió, a donde no había ni vías, pero le hicieron a llenar toda la sabana del Casanare de monocultivo de palma africana. Mi pregunta es, digamos, nuestro trabajo, ¿cómo hacemos? Y me voy con la del Parque Nacional, y me identifico con eso. ¿Cómo hace la escuela para desarrollar un pensamiento crítico en los estudiantes? Porque es que él ve que bueno, la profesora aquí hablándome de La Paz, pero miren, aquí sacan de este monocultivo dólares, millones. Andan en Toyotas 4x4. Y este que cuida acá, en cambio, ahí en su motico, ¿sí? En su bicicleta. Entonces, como es la educación la que transforma la cultura, ayer el magistrado Cifuentes decía esto, tenemos que hacer una transformación cultural. Y es un trabajo muy grande. En este gobierno del cambio, se tiene que trabajar como una política del Ministerio de Educación con las secretarías, porque es que aquí, ayer hablaba con algunos compañeros en el hotel, no les piden dar el permiso para venir. Entonces, si estamos desarticulados, si no aprovechamos estos 3 años del gobierno del cambio, donde nos sentamos con esa fuerza para sembrar algo, para seguir, igual como decía el profesor del Chocó ayer, vamos todos los días a trabajar, no importa, ahí seguimos, pero va a ser muy lento si no tenemos ese empuje. Pues mi pregunta en sí precisa es, por ejemplo, para los del método del Guayare, ¿cómo ven cómo no sienten miedo que ahora quién va a cuidar la parte del Parque Nacional? Pero ¿quién va a cuidar esto tan bonito que en algún momento del conflicto fue cuidado? Bien, entonces, a ver, si quieren, resumo las 3 preguntas y las responde quien quiera. Una es cómo llevar a zonas urbanas, o estudiantes urbanos, los aprendizajes de esa convivencia con la naturaleza que se logra en muchos de los contextos donde ustedes están. La segunda es cómo promover un panorama de futuro que esté relacionado que genere esperanza. Creo que esperanza es una palabra muy importante de lo que estabas diciendo en la segunda pregunta, pues como esa idea de que si de la idea se puede llevar a la acción, se pueden generar cambios que realmente generen transformaciones. Y la tercera es cómo se ha vivido, digamos, el panorama del conflicto armado, especialmente en la zona de la zona de la Orinoquía, pues, con los distintos grupos armados que puedan tener distintas prácticas. Entonces, en el orden que quieran. Yo quiero la primera. Entonces, ella levantó la mano. Yo quiero la profe. Empecemos con la primera. La de la naturaleza. Es que conozco experiencias que son muy interesantes y los invito a conocerlas. Por ejemplo, en el Instituto Humboldt ha trabajado algo maravilloso que se llama biodiversidad urbana. Y es como yo puedo conocer la biodiversidad en el parque de mi barrio, observando aves en la ciudad, el patio de mi casa está lleno de cosas que uno piensa que no están ahí, pero cuando uno afina los sentidos, y un poco en las metodologías en el aula es ese afinar los sentidos y que los niños exploren el jardín, que exploren de pronto parques metropolitanos, que busquen, eso es súper potente y además da una idea de conexión, porque es que el territorio es un continuo, no se rompe, es decir, no hay un muro en la ciudad, sino hay zonas de transición, que creo que podría ser interesante hacer ejercicios de identificación de especies en la ciudad y también empezar a formar en la conservación en cosas tan elementales, y creo que eso ahí hemos ganado, por ejemplo,
Hoy en día nuestras generaciones son muy animalistas y eso es bonito porque habla de la empatía y del cuidado, pero por ejemplo uno puede reforzar ideas como no dejes salir a tu gato. Yo sé que tal vez lo quieres y que sientes que él debería estar, pero los gatos son tremendos depredadores de aves urbanas y entonces ahí hay un problema y creo que está chévere aprovechar la clase de ciencias y otras clases para contar estas historias donde entendemos mi papel también como cuidador, como tutor de una mascota, la responsabilidad. Entonces creo yo que a nivel urbano, ahora estoy hablando de una ciudad como Bogotá, como Medellín, en los pueblos hay más posibilidades de contar esas historias, entonces creo que sí, que hay un potencial chévere ahí en biodiversidad urbana. Muchas gracias. ¿Sí? Sí. Es que es algo relacionado con una pregunta que de pronto a mí se me olvidó pues, tocar el tema. Yo lo que pienso es que a los niños, los maestros debemos perder el miedo de sacarlos, de mantener los niños en el aire, de sacarlos a tener un contacto con la naturaleza, digamos, dejar nuestras clases magistrales para que llevarlos, y si lo que ella dice, ¿no? Conocer la biodiversidad de nuestros municipios. Eso sería importante. Lo otro importante para mí es que los niños desde pequeños pierdan el miedo a hablar, porque yo observo eso, los niños, yo estoy trabajando con los grupos de grado primero, pero se observa en los niños eso, un miedo a hablar, bastante miedo a hablar. Ellos muchas cosas no las pueden contar en el colegio porque realmente temen a sus padres, temen a sus cuidadores. Entonces yo les observo eso, que los niños tienen miedo a hablar. Otra cosa que se ha trabajado bastante en el colegio es el proceso escritural. Los niños allá en el colegio, ellos ya han publicado libros. La mayoría de los niños de la básica primaria entonces hacen su proceso escritural y con una editorial entonces ellos publican sus libros. Ha sido un proceso muy positivo para los niños porque ellos van desde la escritura, van contando su realidad. Bueno, profe, la misma pregunta que usted se hace no la hicimos nosotros, porque hicimos un análisis de la deforestación que se ha presentado en el municipio de Uribe desde aproximadamente 2002 al 2022. Y nosotros llegamos a la conclusión, y yo lo llamo esto una pedagogía del amor, me gusta llamarla así, porque cuando yo quiero algo, yo lo cuido. Cuando a mí algo me interesa, estoy pendiente de él. Y es desde la escuela que los niños aprenden y deben conocer la importancia de la naturaleza para su ecosistema, la importancia de este animal, la importancia de este insecto, la importancia de esta planta. Y así los estudiantes empiezan a entender lo importante que es la naturaleza, lo importante que es el medio ambiente o su contexto donde ellos viven, donde se desarrollan. Por lo menos un claro ejemplo es en nuestro sector. Tenemos 3 parques: Tinigua, Chiribiquete y La Macarena. Y desde la escuela queremos fortalecer eso, que el niño reconozca la importancia de estos parques para la vida, que los niños aprendan a amar lo que tienen, y ese es el ejercicio que queremos lograr, porque yo cuido lo que conozco, cuido lo que amo. Entonces desde ahí, a pesar de que es una gran preocupación, es un ejercicio que sí o sí se tiene que hacer. Puede ser lento, nos podemos demorar, pero va a tener sus frutos, porque ese niño que aprendió a cuidar su entorno, a cuidar su naturaleza, es un adulto que va a hacer un ejercicio con sus hijos, va a hacer un ejercicio en su hogar. Entonces considero que no se puede desfallecer en el ejercicio, a pesar de que sea lento el proceso, pero ningún cambio se ha dado de la noche a la mañana, ningún cambio ha llegado de la nada.
Los cambios siempre requieren tiempo y requieren proceso. Y eso considero yo que es el ejercicio de la escuela. Empezar a trabajar y a trabajar en los procesos de conservación, en los procesos de reconciliación, que en algún momento de la historia nos reconocerán como la generación que inició el cambio. Muchas gracias. Es una reflexión frente a la pregunta. Tú nos decías quién se va a encargar de lo que ayer con un fusil en mano le decía: no puedes pescar ahora porque estamos en guerra, no puedes seguir talando, pero siempre ha habido un vicio. Hablo de mi Guayana, siempre ha habido un vicio que es que ese vicio se llama el dinero. Como experiencia te digo, el que no tenía dinero y iba a talar, 2 hectáreas le decían, pero el que tenía unos millones e iba a talar 100 hectáreas, ellos mismos le decían: hágale, compañero, mala palabra. ¿Sí me entiendes? Va uno. 2. Frente a la realidad del proceso de paz, ¿será que en mi territorio la guerrilla se acogió al proceso de paz o está presente? Ahí está. ¿Hay conflicto o postconflicto? Sí, ahí está. Hay conflicto. Ahí está. Y ahora digo yo, más fuertes y más bravos, porque ellos se sienten que no estuvieron inmersos dentro del proceso de paz. 3, aclarar, y de pronto va con un poquito de relación a la expectativa de mi colega Jorge. Ahí decía una parte de nuestro panel: la escuela no es la única responsable, pero sí somos los primeros responsables en este proceso del cuidado, conservación del medio ambiente para las generaciones futuras. Yo quería hacer algo que no hice al inicio. Oigan, y aquí veo unos paisanos. Yo soy oriundo del departamento del Chocó, o sea, nacido en el Chocó, soy de nacimiento chocano, paisano, pero adopción del Guayare, 35 años. Entonces tengo como sentimientos encontrados porque hay unas situaciones muy parecidas, pero amo mucho al Guayare y amo al Chocó. Profe, ahí dejo esa respuesta. Aquí en la escuela cumplimos un papel fundamental en este proceso. Y gracias a parques nacionales y gracias a Educapaz, ustedes nos están fortaleciendo más. Sé que varias personas habían levantado la mano, ya son las 10. Solamente quiero decir algo sobre la esperanza. Lo que nosotros hemos visto en muchos de nuestros proyectos es que esas acciones pequeñas de las cuales estabas hablando, hacer algo así sea pequeño y ver los resultados genera como esa sensación de yo sí puedo hacer algo, yo sí puedo cambiar el mundo, por lo menos este mundo pequeño que tengo alrededor mío. Y esas acciones pequeñas van fortaleciéndose poco a poco hasta llegar a algo que tú decías, acciones colectivas, generado de muchas acciones pequeñas. Entonces la esperanza, es decir, si uno piensa en todo lo que está pasando en el mundo, en todo el cambio climático, puede generar fácilmente una desesperanza. Pero si uno aterriza eso, pequeñas acciones en mi contexto cercano y dice, esa es la manera como yo estoy contribuyendo, por lo menos desde aquí, sí se genera esa posibilidad de sentir yo sí puedo hacer cambios grandes. Desafortunadamente se nos acabó el tiempo, sé que hay muchas manos levantadas, pero vienen talleres donde van a poder participar más directamente y van a poder compartir e interactuar mucho más. Les quiero agradecer muchísimo por sus palabras aquí, pero sobre todo por el trabajo, lo que están haciendo en sus regiones es muy, muy valioso. Muchas gracias. Gracias.